Bueno, el tema de las correccionales, el poder y control de los internos sigue dando de qué hablar en Guatemala. Estamos hablando de los últimos 6 meses que han dejado 4 monitores fallecidos y 4 internos fallecidos tras los amotinamientos que se han realizado. De hecho, esta mañana se realizó una requisa en etapa 2 de la correccional, precisamente de menores, donde le damos los detalles por qué razón y por qué se realizaron. A raíz de los últimos amotinamientos registrados en las diferentes correccionales del país, donde se han tenido resultados lamentables, como el ocurrido el 12 de marzo en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, etapa 2, en San José Pinula. Luego de 30 horas hubo 4 monitores o guardias asesinados y 5 más heridos. Por otro lado, hay que resaltar la incursión policial que originó que los pandilleros se organizaran y ejecutaran 10 ataques a la Policía Nacional Civil. De estos, 3 agentes fallecieron y 7 más resultaron seriamente heridos de bala. Y el más reciente registrado en la correccional Gaviotas en la zona 13, que dejó 3 menores fallecidos. Por ello, el Centro Juvenil de Privación de Libertad, etapa 2, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, fue requisado como parte de una medida de prevención de amotinamientos esta mañana por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, este tema lo hemos ido abordando conforme se van originando esos disturbios, esos amotinamientos que de alguna manera dejan en tela de juicio la seguridad que se mantiene en estas correccionales y por supuesto la vulnerabilidad también de los menores de edad. En este caso, insertados a la sociedad como debería de ser. Por esa razón tenemos hoy al licenciado Julio Clavería, quien está con nosotros, analista en seguridad y justicia. Licenciado, se sigue dando esta clase de situaciones, amotinamientos, organizándose para amotinarse en correccionales etapa 2, en Gaviotas, lo hemos visto recientemente, 3 internos fallecidos en el último amotinamiento y de alguna manera la seguridad vuelve a ser la misma, los internos vuelven a regresar al mismo correccional, las políticas y todo sigue siendo el mismo sistema. Y esto pone en tela de juicio qué se está haciendo realmente con los menores que son recluidos por tener problemas con la ley. Vea, la realidad es que esto no va a cambiar. O sea, quien crea que esto va a cambiar en estos meses está equivocado. Porque el problema primero es un problema que se viene arrastrando de otros gobiernos. Y en primer lugar, pero en segundo lugar hay que entender que los menores que están recluidos en Gaviotas, etapa 2, son menores, en algunos casos, altamente peligrosos. Yo estaba leyendo un planteamiento que hacía UNICEF diciendo que el tratamiento a los jóvenes debería ser de otra manera. Y ellos tienen razón. El problema es que en Guatemala los fenómenos criminales que estamos afrontando, los guatemaltecos, y que están cometiendo los menores, niños y menores, son altamente peligrosos. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser totalmente diferenciado de aquellos menores que cometen tipos de delito que no son de alto impacto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Gaviotas hace 4 años, 6 años, se le arrancara el corazón en vivo a un monitor? ¿Cómo es posible que se hayan asesinado monitores adentro por parte de los propios menores o que maten otros menores? Es decir, aquí hay todo un problema social y psicosocial que tenemos que entender, pero también pasa por otra etapa que es fundamental y es entender que la Secretaría de Bienestar Social se quedó obsoleta, no sirve para manejar estos centros correccionales y por lo tanto tenemos que crear una institución nueva, ajustada a la época actual y a los fenómenos criminales actuales que pueda solucionar en parte el problema. Ahora bien, licenciado Clavería, cuando hablamos de problemas psicosociales, también tenemos una referencia de denuncias por parte de los internos. Pues sería bueno investigar realmente qué está pasando dentro del sistema. Si sabemos que son criminales, ¿cómo los están tratando? Si el objetivo es reinsertarlos, si se está haciendo o no se está haciendo. Y por otro lado, si esta clase de centros correccionales ya no los puede controlar la Secretaría de Bienestar Social, pues debería pasar a algún ente que sí lo pueda trabajar y sí lo pueda controlar, creo. ¿Qué piensa usted? Mire, yo he platicado con algunos amigos míos que son fiscales de menores o jueces de menores y me han explicado la problemática al interno de las correccionales. He tenido la suerte de platicar con algunos directores y con algunos monitores. Y el gran planteamiento que ellos hacen es que efectivamente no cuentan con los recursos, no tienen la infraestructura, no tienen los manuales y protocolos para poder trabajar con estos menores. Y vuelvo a repetir, aquí hay que separar
Aquí hay que aislar a los altamente peligrosos de los que no lo son, porque usted puede rehabilitar o ir en camino de rehabilitar a una persona altamente peligrosa, pero en un área especial, no en un área general en donde puedan estar todos los menores o niños que cometen faltas o que están ahí por cualquier Podríamos decir motivo. que el país no tiene, o el gobierno no tiene capacidad para eso. Pero va a haber que buscarlo. O el sistema no tiene Pero es capacidad. que va a haber que buscarlo, porque de otra manera lo que estamos haciendo es contaminando a los menores que han cometido posiblemente delitos menores con aquellos que son altamente peligrosos. Ahí hay gente que ha asesinado gente y que la ha desmembrado. Ahí hay gente que asesina sin piedad, menores de edad que asesinan sin piedad. Entonces, yo creo que todo esto hay que tomarlo en cuenta. Posiblemente hay que crear un equipo multidisciplinario para hacer un replanteamiento de cómo atender toda esta problemática, pero sobre la base de una nueva infraestructura y sacar de la esfera de la Presidencia de la República la Secretaría de Bienestar Social y convertirla en un instituto para que efectivamente pueda tener la cooperación y el apoyo de entes internacionales como UNICEF. Yo creo que si ellos están deseosos de colaborar y ayudar, hay que hacer el trabajo ahí. Ahora bien, licenciado Clavería, en otros países del mundo ha pasado similar situación que se ha ido superando. Estamos hablando de Sudamérica, que se ha logrado pues reinsertar a la sociedad a las personas en conflicto y son criminales bastante peligrosos, pero es porque el sistema cambia. ¿Será posible que en Guatemala pueda suceder eso? Tomando en cuenta lo primero, agarremos un problema para desmenuzarlo, el hacinamiento, que serían uno de los primeros factores. El tener a tantas personas dentro de una cárcel o un aula que está capacitada para cierta cantidad y tenemos el doble o el triple. Pero vuelvo a caer a lo mismo. Usted necesita recursos, usted necesita nueva infraestructura. Pero se ha necesitado desde hace 20 años. Por eso. Y nunca se ha dado. O sea, bueno, pero no se le ha puesto la va a atención. llegar el momento en que hay que plantearlo al Congreso de la República para meterlo dentro del presupuesto general de la nación, porque el país no puede seguir igual. Es decir, usted, por ejemplo, no puede tener 22.370 internos en el sistema penitenciario y no tener cárceles. Y el presupuesto para 10.000. Es correcto. Entonces lo que tiene que hacer realmente es primero mejorar los presupuestos, porque de otra manera estamos condenados a seguir viendo esto constantemente. Esta va a ser la constante, tanto en los correccionales de menores como en las cárceles del país. Los juzgados, licenciado Clavería, ¿los juzgados qué papel juegan? Ellos prácticamente lo ven por lo más fácil, mandarlos a prisión preventiva. Desde luego. A prisión preventiva. Porque además esa es su pero por función. mucho tiempo, por 1 año, 2 años. Pero es que esa es su función. Un tribunal no tiene la obligación de estar a cargo ni del control administrativo, ni de la seguridad de estos centros correccionales, ni del sistema penitenciario. Pero en el caso del sistema penitenciario sí, porque existen los tribunales de ejecución de la pena, que están directamente relacionados con los internos. Pero yo sí creo que aquí lo importante de replantear es qué vamos a hacer con el sistema penitenciario. Y mire, no es solo el problema del sistema penitenciario, es que son todas las instituciones. ¿Sí? Usted revisa la Procuraduría General de la Nación, hay que hacerle una reingeniería. Usted revisa el Ministerio Público, usted revisa el organismo judicial, la Defensa Pública, el INASIF. Tenemos que replantear el sistema de administración de justicia y ajustarlo al mundo moderno actual. Ahora bien, y hablando, tomando en cuenta lo que usted dice, este problema es netamente de país. Estamos hablando de Estado y estamos hablando de población en general. Sí, es que el problema es de Estado. Lo que no se quiere entender es que esto no es un problema de la Secretaría Social de la Presidencia. Es un problema de país. Es un problema de Estado. Y aquí para resolverlo se necesita tomar decisiones políticas de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles serían esas? Sostenibles en el tiempo. A corto plazo, por ejemplo, ¿qué es lo que más urge? Más recursos y comenzar a crear nueva infraestructura. Usted no puede seguir teniendo las gaviotas aquí en zona 13. Zona 13. Usted tiene que sacarla a otro lugar en donde pueda estar aislada y en donde alrededor usted no tenga viviendas, en donde sea controlada el ingreso. Similar a la Correccional 2, etapa 2. Usted revisa etapa 2, etapa 2, por ejemplo, en estas requisas, lo que van a encontrar: drogas y armas. ¿Y quiénes la entran? Los padres, los amigos, los parientes. Por lo tanto, hay que replantear todo el sistema para que efectivamente esto no siga sucediendo, porque lo que está pasando hoy va a ser repetitivo. Yo se lo decía en una
en una reunión que tuvimos hace algunos días. Esto no va a parar, esto es lo de empezar hoy. Va en incremento. Va a ir en incremento. Bien, las soluciones, licenciado Clavería, para ir finalizando. Soluciones inmediatas que se deberían tomar en cuenta. La situación en la que viven los menores, pero también la peligrosidad que representa. Así es. Y también el problema o la debilidad que tenemos como sistema. Yo creo que básicamente lo que hay que hacer, en primer lugar, es entender que aquí tenemos dos clases de niños y menores. Los altamente peligrosos y los que no son peligrosos. Tenemos que separarlos, claro, clasificarlos y sobre esa base empezar con empezar un tratamiento para la rehabilitación y la reinserción social. Los que en determinado momento estén con los que se puede, aptos para ello. Y después el tema de infraestructura, porque de otra manera va a ser muy complicado poder llevar a cabo un plan medianamente pensado en el mediano plazo. Y ahora le pregunto algo. Como país lo hemos visto durante 20 años esas clases de situaciones que se vienen dando, pero en el Congreso de la República no se escucha ninguna propuesta, ninguna iniciativa de ley para ampliar el presupuesto a este sector, por ejemplo, destinado a este sector. Sin presupuesto no se puede hacer nada prácticamente. Es que yo creo que el primer gran error es que el Congreso debería de aprobar el presupuesto, pero proponerlo directa y que con la propuesta del Ejecutivo. ¿Quién lo va a manejar? El gran problema es que ellos al final adentro lo van cambiando de acuerdo con sus propios intereses o con intereses de sectores o de partidos o de lo que sea, y como resultado final usted tiene un presupuesto general de la nación que no se ajusta a lo que el Ejecutivo planteó en un principio. Ahora, lo lamentable de todo esto, licenciado, para concluir, es que se van a seguir perdiendo vidas, tanto de menores internos en conflicto con la ley, como monitores también que trabajan en el sistema, porque se maneja el mismo protocolo. Sucede un disturbio, sucede un amotinamiento, hay muertos y todo, pero volvemos al mismo sistema. Es que no puede cambiar. Ya no hay soluciones. El problema es que no va a cambiar en estos momentos porque el Ejecutivo no tiene los recursos para iniciarlo. Y yo creo que lo que debería de estar pensándose es en conseguir recursos en la cooperación internacional para invertirlos en infraestructura y poder iniciar un proceso de mejora del tratamiento hacia los menores de alta peligrosidad, pensando en la rehabilitación y la reinserción social. Pero yo creo que eso sería una buena decisión muy sabia. Si no podemos ya como país, pedimos ayuda internacional. Yo creo que se puede. Es que además hay muchos países que van a cooperar en ese sentido. La misma UNICEF está dispuesto a cooperar y hacerlo. Y yo creo que entonces, si está abierta la posibilidad, hay que hacerlo. Hay que hacerla. Licenciado Clavería, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, tratando sus temas de interés social y que definitivamente ponen en tela de juicio el sistema correccional y el sistema penitenciario en el país. Vamos con ustedes, Odilí Pineda y Claudia Guerra, a estudios.